Y entonces, en el interrogatorio, ¿qué es lo que resalta? Siempre recordar, ¿qué es lo que resalta? En las enfermedades de tipo heredogenéticas. Entonces, recordar, ¿no? Cromosoma 16, 76%, ¿de quiénes? De la enfermedad poliquística renal tipo 2, que es la más frecuente, autosómica dominante. Recuerden que cuando es autosómica recesiva es la tipo 1, que es infantil y que generalmente el paciente tiene una sobrevida máxima de 20 años, o sea, es más rara. La más frecuente es esta y es así, ¿no? Cómo se distribuye, cómo se suele hacer la historia familiar. Es clásico en un paciente, ¿no? ¿Cuál es en el interrogatorio lo clásico para sospechar de un paciente con enfermedad poliquística? La historia familiar de pacientes en diálisis. Entonces, por eso que no es rara la pregunta, ya se ha hecho recientemente, ¿no? En residentado, por ejemplo, paciente que tiene antecedente de una hermana, ¿no? o mamá, ¿no? En diálisis. Entonces, el tener un familiar en diálisis es importante. No tiene por qué decirte por qué, pero tú puedes suponer y decir, oye, ¿dónde está lo hereditario? Lo hereditario está en la enfermedad poliquística renal. Diferente es cuando la enfermedad es ligada a X, que eso no es hereditario, que es el síndrome de Alport. Entonces, hereditario sí es, en cambio, la enfermedad poliquística renal. Lo más frecuente, asociado al cromosoma 16. Le sigue el asociado al cromosoma 4. Y es que esta elección, este cromosoma, fundamentalmente va a producir la presencia, la formación de quistes. Incluso hay todo una tabla para ir, ¿no? Más de 3 o más quistes encontrados en uno de los riñones, ya hace sospechar, y el estudio fundamental va a ser ecográfico. La ecografía va a ser fundamental. Entonces, el estudio, el interrogatorio de la enfermedad poliquística renal, ¿ok? También llamado KPD, como se suele poner en sus siglas en inglés, ¿no? Específicamente la tipo 2, cromosoma 16, la historia genética, la historia, ¿no? Entonces la pregunta que nos van a hacer hacia respecto, ¿cuál va a ser? Siempre viendo cuál puede ser la pregunta. La pregunta siempre es un caso clínico, sospecha. ¿Cuál es la clínica que suele tener un paciente con enfermedad poliquística? Hematuria, infecciones urinarias recurrentes, litiasis renal. Esto respecto al riñón, litiasis renal, hematuria, infección y también cólicos renales, asociados no solamente a la litiasis, sino a la complicación de los quistes, que pueden producir sangrado, infección, incluso hasta abscesos. Esto desde el punto de vista urinario. Pero una enfermedad poliquística además puede producir aneurismas en el sistema, el polígono de Willis. Entonces, estos aneurismas pueden generar, ¿no? Strokes, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, hemorragia soranoidea. Entonces, teniendo en cuenta esto. Y la enfermedad poliquística a mayor penetrancia no solamente puede producir quistes renales, sino puede producir quistes hepáticos, incluso pancreáticos. Entonces, esta es la enfermedad poliquística renal. ¿Cuál es el mecanismo de falla renal? La producción de quistes. Esto es básicamente por un efecto apoptótico desenfrenado, ¿ok? Es un efecto apoptótico desenfrenado. La terapia genética parece que va a dar resultados, ¿no? Ni siquiera en un futuro próximo, sino ya se está aplicando terapia genética en estos pacientes. Son pacientes que su característica nuevamente va en lo que es la anamnesis. Uno también puede sospechar, dice, paciente en diálisis con volúmenes urinarios de 2000 y múltiples quistes renales. ¿Cuál fue la causa? O sea, porque a veces la degeneración de una enfermedad renal también genera quistes. Pero si me dice que tiene alto volumen urinario, entonces ya voy sospechando enfermedad poliquística renal. ¿Quiénes suelen generar volúmenes urinarios altos a pesar de estar en diálisis? Son los diabéticos y sobre todo la enfermedad poliquística renal
como una de las grandes causas. Entonces, esto en el interrogatorio es más que interesante. Dentro del interrogatorio está el gran síndrome, recordar lo que es el cólico renal. Y todo cólico renal está alrededor siempre ¿no? clínicamente un síndrome que es fundamental de estudiar y de determinar, que es la uropatía obstructiva. De la uropatía obstructiva, ¿qué tiene para sospechar de característico? Miren que solamente tenemos la emergencia cuando ambos uréteres están tapados. Por eso es que cuando hablamos de falla renal aguda postrenal, que es 3 a 5% de todas las fallas renales agudas, es una uropatía obstructiva generalmente de tipo bilateral, ¿ok? ¿Y cuál es la clínica de cuando esto genera una falla renal aguda? Cuando genera una falla renal aguda, típicamente lo que va a haber es anuria total, de frente. O sea, doctor, tengo un día y no orino, pero adicionalmente a eso tengo dolor lumbar, entonces, y de tipo cólico, entonces tengo dolor, no orino, entonces ahí lo más probable es que el paciente tenga una uropatía obstructiva aguda, ¿no? Puede ser cálculos bilaterales, más raro, lo más frecuente es que sea asociado a tumores, ¿no? A tumores. Aunque la uropatía obstructiva, hoy en día, una de las causas más frecuentes tiene que ver fundamentalmente con la falta de función de la vejiga neurogénica, que lo vamos a ver a continuación. Pero el cólico renal, o sea, el dolor, lo más característico es cuando se forman cálculos, que generalmente, ¿no? de la pelvis al llegar a la unión, ¿no? pélvico-ureteral, ¿no? cálculos mayores de 0,5 centímetros o 5 milímetros pueden quedar obstruidos. Generalmente lo máximo que pueden pasar es de 10 milímetros, más de eso quedan totalmente obstruidos. Y uno puede ver entonces lo que se llama una hidronefrosis, ¿no? Hidronefrosis. Entonces vemos ahí, miren el corte, este es con contraste, ¿ah? Este es con contraste, porque miren cómo se está pintando todo en los riñones. Este es con contraste. Contrastado, miren el uréter grueso, gordo, y acá, ¿no? Básicamente, entonces tienen el cólico renal. Entonces, ¿cómo es un cólico renal? Es el dolor más intenso que uno se puede imaginar. Tan intenso como el parto, ¿no? Tan intenso como el parto, ¿ok? El cólico renal puede ser, en su gran mayoría, 90%, asociado a litiasis. Es lo más frecuente. ¿Cuál es la litiasis más frecuente? 80% son de oxalatos de calcio. Por eso, ¿cuál será el tratamiento preventivo? Siempre viendo prevención primero y el uso de clorothiazida. Y más o menos un 10 a 11% son de ácido úrico. ¿Cuál es la gran diferencia? Los de oxalatos de calcio son visibles a la radiología normal, ¿no? Entonces son radioopacos, y en cambio los de ácido úrico son radiolúcidos, no suelen verse en una radiografía. Entonces ese es tener en cuenta lo clásico en estos casos. La hidronefrosis es la mayor consecuencia. El dolor suele ser un dolor típicamente de fosa lumbar, irradiado de atrás hacia adelante y hacia abajo, hacia el testículo o hacia los genitales. Entonces va de atrás hacia adelante y de ahí a genitales. Es un dolor característicamente irradiado, entonces, y el dolor es intenso. Entonces es constante siempre en la fosa lumbar posterior, con irradiación, ¿no? intermitente hacia adelante y hacia los genitales es lo característico. Entonces el cólico renal. El manejo del cólico renal, siempre recordar que los antiespasmódicos tienen una función muy leve, pero sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos son hoy en día, ¿no? uno de los medicamentos más utilizados, el metamizol entre ellos, ¿no? tiene un efecto analgésico muy importante en este tipo de cuadros. El tratamiento, ya sabemos que de un cálculo, sabemos que puede ser preventivo, ¿no es cierto? Preventivo, pero también está el tratamiento clásico, ¿no? El tratamiento clásico que es básicamente la litrotripsia, que es la destrucción del cálculo por ondas de choque.
Vamos ahora a lo que es, ¿no? Esto no solamente es interrogatorio, sino recordar también que es en el examen clínico. Entonces vamos primero a lo que es en el examen clínico la inspección. Entonces, la vejiga neurogénica viene ya del interrogatorio, ¿eh? Esto viene de la parte del interrogatorio primero, terminando la parte del interrogatorio. Típicamente el paciente que tiene una orina por rebosamiento. La orina es por rebosamiento. Llega un momento en que la presión intravesical es tan intensa que el paciente termina orinando, incluso por goteo, ¿no? Por rebosamiento, teniendo un residuo miccional alto. Un residuo miccional que suele ser mayor de 50 centímetros, puede tener residuos miccionales muy altos estos pacientes. ¿Cuál es la vejiga neurogénica? Fundamentalmente es una enfermedad, ¿no?, de lo que es el trígono, ¿no?, de salida fundamentalmente. Y la vejiga neurogénica está en función básicamente a daño que puede ser neurológico, es daño neurológico central, menos frecuente, y periférico, fundamentalmente en lo que, ¿no?, lo que es el columna, ¿no?, lo que es medular. Entonces, las neuropatías, de ellas una de las más frecuentes, o sea, lo periférico y medular, la diabetes, trauma, incluso carencias, el déficit vitamínico también puede influir, y central por secuelas, ¿no?, a nivel central, ¿no?, cerebrovasculares y de enfermedades neurodegenerativas, tanto centrales como periféricas, por ejemplo, como el ELA. Entonces, se pierde el control de la vejiga, sobre todo el control autonómico, produciendo un espasmo intenso constante, ¿no?, que evita en el esfínter, ¿no?, en este esfínter, la relajación y la micción normal. Entonces, obviamente que diagnosticado el manejo va a ser con una sonda con una talla vesical, dependiendo de la intensidad, y generalmente se intenta, ¿no?, se intenta restituir de alguna manera el control, ¿no?, el control de la vejiga con medicamentos que generalmente es bastante frustrante, ¿no? Lo usual es que estos pacientes van a requerir una sonda y van a tener infecciones a repetición con frecuencia. Entonces, la gran complicación de las vejigas neurogénicas va a ser la infecciosa. Es la infección. Vamos a la parte de inspección. En la inspección del paciente renal, o sea, lo más llamativo, ¿no? Lo más llamativo es, ¿no?, acuérdense que la enfermedad de fondo de la nefrología es la enfermedad renal crónica, cuyo efecto clínico se llama uremia. La uremia empieza con una depuración menor de 50. Esta uremia puede producir inicialmente, ¿no?, una serie de patrones, especialmente la poliuria, la nicturia, que básicamente lo vamos a obtener en el interrogatorio. El paciente comienza a orinar más de noche, ¿no?, especialmente, y comienza a tener mayor cantidad de micción porque requiere mayor volumen para la misma cantidad de solutos, porque está perdiendo primero capacidad de concentración. Entonces, es importante averiguar que el paciente está comenzando a orinar más. Yo orino más de lo normal, antes orinaba menos. Entonces, eso tiene dos posibilidades. Si es solamente durante la noche, puede ser también cardíaco. Pero si no es cardíaco, esto probablemente es porque la orina puede estar perdiendo capacidad de concentración. Entonces uno mide el sodio urinario y la osmolaridad urinaria. Y ese es un examen fundamental para demostrar eso, ¿ok? Entonces una orina más diluida necesita mayor volumen, eso es lo primero. Pero de ahí ya viene el efecto, ya sabemos que las células endoteliales peritubulares, ¿no?, las llamadas así CEP, las células, ¿no?, endoteliales peritubulares que producen la eritropoyetina,
estas van a comenzar a transformarse, a ser desplazadas por las miofibrilares. Y entonces la eritropoyetina disminuye y aparece la anemia de enfermedad crónica. Entonces la anemia de enfermedad crónica suele producir una palidez de tipo terrosa, ¿no? Una palidez de tipo terrosa, que eso no es fácil de imaginar. Palidez terrosa, el paciente tiene una anemia ¿de qué tipo? Normocítica, normocrómica. Entonces, una anemia normocítica normocrómica. Por eso es que cuando uno tiene una anemia normocítica, normocrómica, lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿está sangrando o es crónico? Entonces, ¿quién te da esa respuesta objetiva? Reticulocitos. Si los reticulocitos son altos, puede estar sangrando. Puede ser un sangrado oculto que no lo has detectado. O sea, la hemodinámica también se tiene que comprometer ahí. O es que el paciente está perdiendo masa por hemólisis. Entonces, pero si el reticulocito es normal, entonces lo primero que tienes que descartar es anemia por enfermedad renal. Entonces, la anemia por enfermedad renal es lo primero que tienes que descartar. ¿No? Entonces, eso se ve. ¿Qué tipo de anemia será? Normocítica, normocrómica, pero ferropénica. Y entonces el paciente tendrá una anemia por disminución de la producción de eritropoyetina. Tratamiento, restituir la eritropoyetina y el hierro. Entonces, este es lo característico. Entonces, cuando uno ve este tipo de pacientes. Entonces, la uremia va avanzando así, de esa manera, ¿no? La clínica, el paciente comienza a hacer, entonces, de la poliuria, la nicturia, hace la anemia y después va desarrollando, cuando está por debajo de 40, depuración, ya lo que es la enfermedad ósea renal, donde básicamente nos vamos a dar cuenta por la depuración. Ya acá ya no hay una clínica inicial que te pueda dar, ¿no? Sino el dosaje de la PTH, ¿no? Y el nivel de depuración. Entonces yo digo, este paciente ya está alrededor de 40, debe estar, dosis PTH está elevada. Una PTH elevada, hiperpara terciaria, entonces indicativo de que el paciente ya no está formando el calcitriol adecuado, o un dosaje de calcitriol al mismo tiempo, y entonces se le da calcitriol para revertir la enfermedad ósea renal, ¿no? Y así la uremia va avanzando hasta que llega un momento en que por debajo de 25 comienza a aparecer los trastornos hidroelectrolíticos y ácido base. Ya empieza la acidosis, ¿no? La acidosis metabólica urémica, y por debajo de 20, ¿no? Ya puede aparecer la hipercalemia. Entonces, eso ya comienza a producirse. Obviamente que desde 30 para abajo ya comienza a aparecer también otras manifestaciones, como la digeusia, como la náusea, y sobre el sistema nervioso central, específicamente la polineuropatía. Por debajo de 15 ya es la uremia es evidente. Entonces, náusea, vómitos, edema, digeusia, comienza a aparecer síndrome de piernas inquietas, miren toda la clínica, y el paciente urémico muy crónico ya puede hacer, ¿no? trastornos específicos, pericarditis, encefalopatía, hemorragia digestiva urémica, polineuropatía urémica y escarcha urémica. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda la clínica que uno puede ver en el sistema urinario. Entonces, hay enfermedades que específicamente nos van a dar algunas luces, ¿no? Entonces, tenemos básicamente lo que es el típico edema en la anasarca. Y este de acá, que es un síndrome nefrótico, pero sí, es uno de los mejores ejemplos de una facies, ¿no? de edematosa renal, característica palpebral, que podría ser también nefrítico. Acuérdense que el edema renal característico no es este es el edema con intensa fovea o signo de Godet clásico, ¿no? Ese es 4 cruces, que recuerden que siempre debe mantenerse más de 30 segundos, o sea, se presiona por 10 segundos y la depresión debe mantenerse por encima de los 30 segundos, para que esto sea un signo de Godet o fovea positivo. Pero el edema renal es típicamente palpebral y pretibial, ¿no? Entonces es lo más
característico. Ya en el examen, la búsqueda del riñón, el riñón no suele normalmente, especialmente en las personas con peso medio o incluso sobrepeso, es mucho más difícil poder palpar un riñón, ¿no? Maniobras de Guyon, las maniobras bimanuales, la maniobra de pie, entonces la búsqueda del riñón. Un riñón palpable, no doloroso, puede ser signo de quistes, ¿no? O de hidronefrosis doloroso. O sea, sin dolor, la palpación no dolorosa puede ser por quistes o tumores. Ojo, no suele ser el dolor por tumor suele producir el dolor sordo, espontáneo, cuando el crecimiento es rápido, si no, la palpación no hay. Cuando suele haber un dolor rápido, intenso e incluso tipo cólico, y en la palpación se genera dolor, eso es típico de la hidronefrosis. Las hidronefrosis que se producen por uropatía obstructiva en forma aguda puede producir ese dolor. El proceso inflamatorio del dolor se produce básicamente en la cápsula renal, ¿no? Y podemos darlo por puño-percusión, la puño-percusión lumbar, ¿no? La puño-percusión lumbar. Y importante, no solamente es en el examen, la auscultación de soplos renales. Entonces uno puede auscultar soplos renales, especialmente en la estenosis renal de la arteria renal, ¿no? Y en la vasculitis como el Takayasu uno puede encontrar soplos renales característicos. Entonces la percusión, que es importante, ¿no? La maniobra de percusión, que debe ser siempre hecha, ¿no? Con fuerza muy baja, ¿no? Muy baja. Y la auscultación, que es generalmente la auscultación del soplo a nivel abdominal, se hace, ¿no? Con la campana.